Buenos días. Vamos a orar para empezar. Dios Padre, quien ama nuestro alma, te damos gracias. Gracias por habernos salvado y también darnos la oportunidad siempre para permanecer en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Sabemos que tú estás en medio de tu iglesia y te pedimos que nos ayudes siempre para que más almas perdidas puedan recibir la salvación y la vida eterna por medio de la iglesia tuya. Sabemos que en la Biblia dijiste que muy pronto vendrá. Que siempre estés con nosotros para que más y más almas puedan recibir la esperanza eterna en el cielo. Y también por medio de la predicación de hoy, por favor, enseña a cada uno de nosotros lo que debemos saber y aprender. También desde el 7 de noviembre tenemos el gran seminario de la Biblia. Te pedimos con todo nuestro corazón que nos envíes muchas almas que están buscando por tu verdad y tu palabra. Y ayúdalas para que ellos puedan recibir la salvación y dar la gloria a ti. Y también pedimos por los que están en enfermedades o están en situaciones difíciles. Ayúdalos. Ayuda a los que no están aquí con nosotros ahora. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien está vivo. Amén. Para empezar, vamos a buscar Números, capítulo 5. Libro de Números, capítulo 5. Números, capítulo 5. Número 5, desde versículo 1 hasta el 4. Está en Antiguo Testamento. Números capítulo 5, versículo 1 al 4. Desde versículo 1 hasta el 3 se los leo yo. Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento al todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis, fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. El 4, leamos juntos. Y lo hicieron así los hijos de Israel y los echaron fuera del campamento. Como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Otra vez buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a tomar este tiempo para saludarnos a unos a otros, a los lados, a los hermanos. Vamos a decir: me da mucho gusto verle. Hoy en día, cada domingo, estamos aprendiendo el libro de Números, capítulo por capítulo. El libro de Números de actualidad es un poquito difícil, ¿verdad? Este libro de Números habla sobre la vida en el campamento, en el campo, en el desierto. Los israelitas por 40 años tenían que vivir en el campo. Y esto es como un símbolo, una sombra de nuestra vida cristiana.
En el campo, los israelitas experimentaron muchas cosas. La mayoría de su tiempo ellos lo gastaron desobedeciendo. Y por esta causa, ellos tenían que sufrir mucho. Hay unas lecciones muy importantes que podemos aprender por medio de este libro. Y uno es aprender y recordar la gracia de Dios. Los israelitas tenían que vivir como esclavos en Egipto por 400 años. Pero lamentablemente, en el momento justo cuando ellos empezaron de vivir en el campo, salieron de Egipto y vivieron en el campo, ellos totalmente como olvidaron la gracia de Dios. Y por esta razón se enojó Dios y los israelitas entraron a la vida de sufrimiento por 40 años. ¿Qué es el mensaje central de la vida cristiana? Es gracia y agradecimiento hacia Dios. ¿Cuándo podemos obedecer a Dios, a la palabra de Dios? Cuando tenemos este agradecimiento de la gracia de Dios, del amor de Dios, ahí podemos obedecer a Dios. Pero lamentablemente los israelitas olvidaron tan fácilmente la gracia de Dios. Por eso cuando leemos este libro de Números, como decimos, ¿por qué ellos están siempre quejándose? ¿Cómo es que ellos están siempre quejándose a Dios? Justo ante sus ojos, el mar rojo se dividió en partes, ¿no? Y también ellos fueron salvados de esa esclavitud en Egipto. Entonces uno dice, si yo fuera un israelita, yo no hubiera estado así como ellos. Porque justo ante sus ojos se dividió el mar rojo, ¿no? También era una vida tan cruel, tan dura vivir en Egipto, pero Dios los salvó de ahí, pero todavía se quejaron ellos, ¿no? Pero lamentablemente podemos ver que a veces en nuestra vida también podemos cometer el mismo error. ¿Qué es un milagro más grande que todo eso? De Éxodo. Ante sus ojos se dividió el mar rojo. ¡Wow! Uno dice, ¿verdad? Pero ¿qué es un milagro más grande que eso? Es que yo fui salvo, que yo he recibido la salvación. Yo tenía que ir al infierno por mis pecados, pero siendo un pecador, yo recibí ese perdón y esa salvación de Dios. Entonces somos gente que entendió eso, esa verdad, ¿no? Entonces, haber recibido esa fe de ir al cielo es un milagro más grande que el milagro de Éxodo y Mar Rojo. Pero en el momento cuando uno olvida de eso, ahí es cuando uno va a empezar a tener problemas. Marquen ese capítulo, vamos a buscar Salmos 103. Salmos 103. Salmos 103, versículo 2. Salmos, capítulo 103, versículo 2. Este libro está en medio de la Biblia. Entonces uno puede cerrar sus ojos y abrir el medio y ahí está Salmos. Salmos, capítulo 103, versículo 2. Leamos juntos. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Esto es una exhortación de Dios. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, dice. ¿Qué pasa cuando uno no olvida sus beneficios? Versículo 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Aquí dice rejuvenezcas.
Está hablando de su espíritu. Nuestro cuerpo se envejece, a veces nos duele también. Pero nuestro espíritu tiene edad, no tiene edad. Nuestro espíritu siempre es joven. Sea un joven, sea un mayor, su espíritu siempre es joven. Pero hay que recordar la gracia de Dios, los beneficios de Dios. Aquí dice, de modo que el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces, ¿quién puede tener la fuerza espiritual? El que vive por el Señor, el que sacrifica por el Señor, el que obedece a la palabra de Dios. Esa persona va a recibir la fuerza como... Pero los israelitas lamentablemente empezaron a olvidar la gracia de Dios. Jesús y Dios también nos dirá la misma cosa. Oh, alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Nos está diciendo de verdad, no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando los israelitas escaparon de Egipto, empezaron a vivir en el campo, ¿verdad? Pero hay una cosa que Dios habló mucho en esa vida de campo, es la unidad. Por eso, en números 5 y 6, habla sobre la importancia de la unidad y vivir como uno, siendo uno. Y también las condiciones para ser uno. Está hablando de campamento y también lecciones que ellos puedan aprender para ser uno. Porque Dios le habló mucho a los israelitas que ellos tenían que ser uno. Porque cuando ellos estén uno, en unidad, Dios puede obrar y estar con ellos. Hay una cosa que los cristianos salvos nunca deben olvidar. Es ser uno, tener la unidad con los otros cristianos salvos. Así Dios puede trabajar. Supongamos, hay una pareja, se casaron. Entonces, 2 personas, pero son ellos uno. Por eso, cuando ellos son uno, va a tener un bebé también y el bebé va a madurar y crecer normalmente también. Pero sin esa unidad de la familia sería muy difícil hacer otras cosas. De la misma manera, siempre tenemos que ser uno con la iglesia. Por eso la Biblia dice, permanezca en mí, yo en vosotros. Por eso Dios nos exhorta que los cristianos salvos siempre debemos ser uno con la iglesia. Y por eso también hay razones y condiciones para que podamos ser uno. Y hay que hacer estas cosas y cuando se cumple bien estas cosas, ahí podemos estar juntos en el campamento de las israelitas. Pero si uno no se acuerda de esto, jamás puede ser uno. Aquí en número 5 dice acerca de la unión, de cómo ser de una persona. Hay que acordar de la gracia y para que sea uno con la iglesia y para que pueda andar junto en la iglesia. Esto es la voluntad de Dios. Pero hay cosas que bloquean esto y que nos crea obstáculos. Entonces, en este campamento, ¿cuáles las condiciones que puede ser junto con Dios? Y también junto con la iglesia. Eso hoy vamos a aprender a hacer junto con Números capítulo 5. Regresemos a Números capítulo 5. Números capítulo 5, versículo 2.
Números capítulo 5, versículo 1 al 4 está hablando acerca de cómo estar, cómo tener la unión y también de cómo va a andar junto bien con la iglesia. Y capítulo 5, versículo 5 hasta 10 está hablando acerca de las instrucciones de la sociedad y desde el versículo 11 es la instrucción de la familia. Por eso hoy simplemente vamos a ver de algunos puntos. Primero capítulo 5, versículo 2. Capítulo 5, versículo 2, leamos juntos. Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Aquí tres tipos de personas ya está diciendo que ellos no pueden morar en el campamento. Primero dice que son los leprosos y después los que padecen flujo de semen. Y el tercero es los muertos que están contaminados. Los que son tocados con los contaminados, tienen contacto con un cadáver, dice que ya está sucio. Y está explicando aquí que estos tres tipos de personas no pueden morar junto en el campamento de Dios. Así está hablando. ¿Y a qué se refiere estas tres cosas? Estas tres cosas, ¿a qué simboliza? Es el pecado. Y primero es la lepra. Y Levítico 13 también está hablando acerca de la lepra muy detalladamente. ¿Saben qué es la lepra? Yo he visto a la lepra antes también. La lepra es la enfermedad que empieza a corromper el piel de el cuerpo, y lo peor es que ya no siente nada de esos lugares que está contaminado y que está, y por eso hay que cortar esa parte que ya no siente nada. Pero en Levítico 13:14 está diciendo que la persona quien examina la lepra no es un médico, sino el sacerdote. Y les pregunto, si está con la enfermedad, ¿tiene que ir a la iglesia o al hospital? Es muy difícil. Obviamente tiene que ir al hospital, ¿no? No, no vengan a mí, yo no tengo poderes para sanar, vayan al hospital. Pero en Levíticos 13:14 dice que estas personas que tienen lepra fueron al sacerdote. ¿Cuál es la razón? Es que la lepra, es que en el Antiguo Testamento se ha conectado, relacionado los pecados con la lepra. Los leprosos tienen que ir al sacerdote y tienen que ser examinados, diagnosticados si realmente tienen la lepra. Es porque antes la lepra estaba relacionado con el pecado. Igual que esto, en nuestra vida cristiana también tenemos la lepra. ¿Y eso qué es? Es que no hay ese sentimiento, no hay sentidos. Es que se endurece el espíritu y no siente nada acerca de los pecados y del mundo. Y esto es la lepra espiritual. Cuando se endurece el corazón, jamás puede entrar al campamento que es la iglesia de hoy en día. ¿Cómo puede ser uno con la iglesia? Cuando yo estoy limpio ante los ojos de Dios, automáticamente va a ser uno con la iglesia. Pero si está mojado con las cosas mundanas, y si mi corazón está endurecido con mi corazón, entonces jamás puede ser uno con los santos. ¿Cómo puedes estar relacionado con los israelitas? Primero tienen que quitar de la lepra para estar junto con Dios. Efesios, busquemos. Efesios capítulo 4.
Efesios 4, versículo 18. Efesios 4, versículo 18 y 19. Yo les voy a leer. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. En versículo 19 está hablando acerca de los que perdieron la sensibilidad. ¿Cuándo perdemos la sensibilidad? Cuando vemos en versículo 19, dice que se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La lascivia y con avidez quiere decir todos los actos que uno hace como quiera. Cuando se actúa conforme a lo que uno quiere ante los ojos de Dios, entonces empieza a perder la sensibilidad. Y al final del versículo 18 está hablando de que fueron ajenos de la vida de Dios. Y como lo saben bien, cuando uno tiene la lepra, el parte del cuerpo que tiene la lepra pierde la sensibilidad y también la sensación de vivir también lo pierden. Porque nosotros también somos renacidos y somos parte del cuerpo de Cristo. Somos el miembro del cuerpo de Dios. Pero si no estamos viviendo según la voluntad de Dios y yo hago según lo que yo quiera, entonces sin que sepa, nuestra parte se va a podrirse y no puede hacer lo que tiene que hacer. Como lo saben bien, la parte que está contaminado con la lepra hay que cortarlo. Y cuando no puede cuando no puede quitar la lepra, jamás puede estar parte de la iglesia. Los cristianos siempre tienen que examinar qué es la cosa que hace perder la sensibilidad de mi corazón. Hoy San Lucas 21 hemos meditado, ¿no? Que hay que tener cuidado. Porque si no, con todas las glotonerías y también las cosas del mundo va a caerse. Y por la preocupación del mundo va a endurecer el corazón. Por eso los cristianos tienen que tener mucho cuidado de no endurecerse. ¿Qué pasa si se endurece el corazón? Primero se olvida de la gracia. Y también olvidamos de la esperanza. Y también uno se olvida de la verdad que todavía no han recibido la salvación. O al contrario, va a ser las personas que adoran el mundo. Nosotros hemos encontrado algo muy importante. La verdad que Jesucristo murió por mí. Que toda esa verdad que ha muerto por mí crucificado. Hay que acordar de la gracia y hay que alertar de que hay que vivir recordando de su gracia. Está alertando a Dios de que si tiene la lepra jamás puede morar en el campamento. Tampoco puede unirse con el campamento, tampoco estar junto con la iglesia. También hay otra enfermedad que no puede morar junto en el campamento, que es el flujo de sangre, el flujo de semen. Flujo de semen también quiere decir flujo de sangre. Y flujo de sangre está relacionado con el pecado sexual.
Y cuando peca sexualmente, jamás tampoco puede morar junto con la iglesia. Jamás puede morar junto con la iglesia. Y lo importante es que sale la sangre, hay flujo, también hay un significado espiritual. Lo que tenemos que guardar siempre en nuestro corazón es la sangre de Jesús. Y solamente hay la sangre de Jesús eternamente. Desde el principio hasta el fin de la vida cristiana, lo que tenemos que tener guardado en nuestro corazón es la sangre de Jesús. Si vemos en Hebreos capítulo 12, está diciendo que Jesucristo perfecto, haznos conocer de tu inicio y de fin y de la fe. La fe quiere decir, o sea, el inicio, el muy inicio de nuestra fe. El inicio de la fe es Jesucristo y el fin de la fe también es Jesucristo. Que hay que mirar a Jesucristo, que tienen la fe, que es la fe, perdón. Y los que tienen este corazón son los que pueden morar en el campamento y también en la iglesia. ¿Y qué es la enfermedad del flujo de sangre? Es que sucesivamente fluye sangre. La sangre de Jesucristo y la gracia que tengo que guardarlo en mi corazón no lo deja ahí guardado, sino lo deja fluir. En ese momento cuando se corta el agradecimiento jamás puede unificar con la iglesia. Por eso en ese momento es difícil de estar y morar junto con la iglesia y olvida de Jesucristo. Por eso flujo de sangre en la Biblia está hablando de que tampoco puede morar junto con la iglesia. Hebreos capítulo 9, busquemos. Hebreos 9, versículo 14. Hebreos 9, versículo 14. Hebreos 9, versículo 14. Juntamente leamos. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En versículo 14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. La sangre de Cristo salvó a nosotros. Pero la sangre después de ser salvo también tiene un poder tremendo. Primero, dice que limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Por qué intentamos de vivir una vida separada de la vida del pecado? Es por la gracia. Hay que haber la sangre de Jesucristo para que pueda estar separado. Y también dice, no podrá servir a Dios vivo. Esto es algo obvio porque cuando nos acordamos de la sangre de Jesús, obviamente queremos servir al Dios vivo, que es flujo de sangre, entonces está fluyendo nada más. También está escuchando el sermón, pero sale, fluye. Por esta oreja entró y por otra oreja sale, no hay nada que queda. Todo está saliendo. También la palabra, también la gracia, también el amor de Cristo. Y así va a ser una carga en la vida cristiana. Por eso los que tienen flujo de sangre jamás puede ser uno. Pero los que se acuerdan de la sangre de Jesús puede ser uno. En San Lucas 10 está hablando acerca de buen samaritano. Vamos a ver San Lucas capítulo 10. San Lucas capítulo 10.
versículo 33. Capítulo 10, versículo 33 al 34. Yo les voy a leer. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. En San Lucas 10 está hablando del buen samaritano que salvó a un hombre que estaba casi muerto. Y una persona estaba yendo a Jericó desde Jerusalén y se encontró con un ladrón. Y estaba casi medio muerto porque fue golpeado por el ladrón. Pero este buen samaritano fue a ese hombre que estaba por morir y lo salvó. ¿Y a través de qué? Dice que es a través de aceite y vino. Aceite se refiere al Espíritu Santo y vino se refiere a la sangre de Cristo. Y cuando uno estaba de viaje, aceite y vino era un complemento muy importante. Cuando tiene herida, y lo utilizaba para desinfectar el cuerpo y también para curarlo. Por eso era algo muy importante para los que viajaban. Era como su vida. Pero ha visto que una persona estaba muriendo. Y tomó mucha misericordia con esa persona. Y pensó que si lo dejo así nomás, esa persona va a morir. Como tuvo mucha misericordia, ha dado el aceite y el vino que es igual que parte de su vida y le hizo sobrevivir. El buen samaritano, ¿a quién se refiere? Es Jesucristo. Jesucristo tuvo mucha misericordia con nosotros. Y nosotros éramos medio muertos, pero el Señor lo vio todo. Y no pudimos dejarlo pasar así nomás. Aquí también sale levitas y también un religioso. Este levita y el sacerdote pasan nomás, pero el buen samaritano dándole todo como de su vida y le salvó. Por eso así que estaba medio muerto, pudo estar en el campamento. Igual Jesucristo nos salvó, nos dio su vida, que es como el aceite y el vino para salvarnos. Y si este buen samaritano, si este hombre casi muerto no hubiese encontrado con el buen samaritano, no hubiese salvado. Pasa igual que con nosotros, si no hubiéramos conocido a Jesucristo, estuviéramos ya casi muertos eternamente. Pero Él es quien nos salvó. Y también nos exhorta que no tenemos que olvidar de esto. Lo más importante en la vida cristiana es la cruz. Es la sangre de Cristo. Sangre de Cristo. Y de eso yo estoy conectado. Y todas las personas conocen también. También conoce que todas las personas conocen que Jesucristo murió. Pero en ese momento cuando recibe la salvación, se conecta la sangre de Jesucristo conmigo. Uno conoce que realmente esa persona murió por mí.
y también puede tener realmente el corazón de agradecer y también de amar. Y está diciendo que no tenemos que olvidar de esto. Pero si yo no tengo ese corazón, no es salvo. Por ejemplo, una persona me salvó y no tiene ningún corazón de pagar la gracia. ¿Cómo sería posible eso? Es imposible. Pero es a través de la sangre de Cristo hay esa gracia. Ya puesto en el campamento y quien recibió esta gracia. Igual que esto, no campamento, mesón, perdón. Y cuando lo mete al mesón, también le va a cuidar sucesivamente, ¿no? Y obviamente esa persona que estaba siendo curado siempre va a pensar de la gracia de ese buen samaritano. Es igual que la iglesia, uno viene a la iglesia y es el lugar donde es curado mi espíritu y mi alma. Y en esa recuperación y la sanidad que yo tengo en la iglesia, eso es lo que me hace acordar la gracia de Dios, y esto es la iglesia. Pero los que tienen flujo de sangre no tienen esa gracia. Siempre está saliendo nomás. Los de flujo de sangre tienen que estar echados fuera de campamento. Porque si no se acuerda la gracia, no puede continuar la vida cristiana. Dice adiós. Sayonara es japonés, pero dice adiós, por ejemplo. Bye. Es adiós. Solamente en la iglesia, eso es el lugar que se acuerdan de la gracia de Dios. Si no tienen la gracia, ¿cómo puede venir formalmente a la iglesia? En poco tiempo va a decir sayonara, va a decir adiós. La iglesia es la casa de la gracia. Hay que haber la gracia para que pueda vivir hasta que venga el Señor. Hay que mirar al Señor Jesucristo que nos perfeccionó. El inicio de la fe y el fin de la fe es la sangre. Hay que agarrar esa sangre, y los que siempre se acuerdan de esa sangre son los que son agarrados hasta el fin de Dios. Yo también, cuando estoy llevando la vida cristiana, he visto a muchas personas que dicen que son salvos, pero la mayoría no llevan bien su vida cristiana. Y yo recibí un contacto hace mucho tiempo, y es una persona que yo prediqué hace tiempo, y obviamente esa persona no está en la iglesia. Entonces yo pienso ahora que creo que no es salvo. ¿Por qué? Es porque no tiene gracia en su corazón. Si no tiene la gracia, jamás puede llevar su vida cristiana. Y que tenga la gracia en su corazón realmente es la evidencia que uno es salvo. Y siempre tenemos que acordar el amor de Cristo. ¿Sabe por qué nos reunimos los domingos? ¿Qué día es el domingo? ¿Es día de descanso? No. ¿Por qué los cristianos se reúnen los domingos? ¿Por qué se le llama el domingo como el día del Señor? En sí, el domingo no es el día para ir a viajar. Hay algunas iglesias que empiezan el domingo a las 6 de la mañana, pero ¿por qué van temprano a las 6 de la mañana? Es porque algunas iglesias empiezan temprano para que el resto del día puedan ir a viajar. Discúlpeme, pero esto realmente quiere decir que no conocen el significado de la sangre de Jesucristo. En Hebreos también dice que pisan la sangre de Jesús. Los cristianos son los que agarran la sangre de Cristo, porque los que ignoran la sangre no pueden llevar la vida cristiana.
Quizás no esa salvación siquiera. En sí, el domingo es el día que resurreció Jesús. Porque el viernes murió y después de 3 días Jesús resucitó en el domingo. En la iglesia primitiva realmente vivía una vida muy ocupada, pero los domingos sí o sí se reunieron. ¿Por qué se reunieron? Porque siempre era para recordar del amor que uno recibió. En la iglesia primitiva había esa persecución que estaba por morir, pero dando su vida se reunieron los domingos. ¿Cuál es la razón? Es para recordar de la esperanza que tienen del cielo. Como es cierto la restauración de Jesucristo, también es para recordar de nuestra resurrección de nuestro cuerpo. Apocalipsis, busquemos. Apocalipsis, capítulo 12. Capítulo 12. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11. ¿Sabe dónde está Apocalipsis, no? Disculpen. Disculpen por que le haya ofendido, pero busquemos Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, leamos juntos. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Capítulo 12, versículo 11 está hablando acerca de cómo ellos fueron restaurados de la tentación del diablo y de los pecados. El versículo 11 dice, y ellos se han vencido. Quiere decir que ellos es el diablo y los fantasmas. Es el diablo y le han vencido por medio de la sangre de Cordero y de la palabra de testimonio de ellos. Siempre ellos acordaron de la sangre de Cordero y ellos nunca se avergonzaron del amor que ellos recibieron de Cristo. Por eso, a pesar de que tuvieron mucha persecución, ellos ellos se reunieron sin importar. ¿Qué es lo que nos hace unificar? ¿Y qué es lo que hace tener mucho coraje? ¿Qué es esa cosa que nos hace sobrepasar de cualquier circunstancia que trae en nuestro mundo? Es la sangre de Cordero. Esa verdad que Jesucristo murió por nosotros es lo que hace sobrepasar de todas esas dificultades. Porque me amó hasta la muerte. Y con esa muerte nos dio la esperanza eterna de entrar al cielo eterno. Para que no esté metido en el mundo, sino para que pueda vencer el mundo, nos dio ese poder. Por eso los enfermos de flujo de sangre no pueden morar junto con la iglesia. Porque si empieza a ignorar y olvida la gracia, va a caerse fácilmente y pecar fácilmente. Tampoco puede estar juntos. Por eso Jesucristo está hablando que jamás hay que olvidar de esta verdad. Por eso los de flujo de sangre no pueden morar mucho tiempo en la iglesia. Y tercero, que está diciendo es que los que tocan el cadáver no pueden morar junto con la iglesia. Números capítulo 11. Números capítulo 11. Números capítulo 11, versículo 5. Yo les voy a leer.
capítulo 11, versículo 5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Versículo 6. Leamos juntos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Qué cosa ellos adoraron? Ellos adoraron la vida en Egipto. Dijo que ni siquiera toque el cadáver, porque esa persona no puede morar junto en el campamento. ¿Qué es el cadáver? Es decir, lo que está muerto espiritualmente es el cadáver ante los ojos de Dios. Disculpen, pero los mundanos, si no son salvos, ante los ojos de Dios son cadáveres. Si yo estoy estudiando en la biblioteca o si yo estoy trabajando en mi trabajo, quiere decir que espiritualmente hablando está en medio de los cadáveres. Espiritualmente está en la tumba. Porque si no puede olvidar de que está en medio del cementerio. Conversa con los muertos y jugar con los muertos, esto no es correcto. Las israelitas cuando estuvieron en el desierto comían el maná, que era una comida especial. Pero creo que el maná tenía mucha función. ¿Qué es lo que les gusta de comida? ¿Qué les gusta? Les pregunto. ¿Qué les gusta comer? Y no sé qué les gusta. Hamburger, hamburguesa. Les gustan todo, ¿no? Pero si a pesar de que está rico, ¿cómo puede comer más de 40 años? ¿Se imaginan? Todas las mañanas y también los sábados, especialmente doble. Pero maravillosamente, durante 40 años no tuvieron ningún problema en comer solamente maná. Pero hubo un problema. Vamos a leer aquí, versículo 6. Dice, y ahora nuestra alma se seca. Durante 40 años estuvieron normal, pero de repente dice que ya no tiene fuerza. ¿Por qué de repente no tiene fuerza? Durante 40 años sin problema ellos comieron. Pero de repente dice que se ha secado su alma, que ya no tiene poder. ¿Por qué ya no tiene fuerza? Eso dice en versículo 5. Las israelitas empezaron a adorar de la comida que comieron en Egipto, que eran como las cebollas y los ajos. Y como resultado empezaron a tener la fuerza en su cuerpo. ¿Por qué no tenemos fuerza en nuestra vida cristiana? ¿Qué es lo que hace quitar nuestra fuerza en nuestra vida cristiana? La adoración equivocada hacia el mundo es lo que hace pensar en el corazón. Les pregunto, ¿quién tiene más preocupación? ¿Que tiene más dinero o poco dinero? Normalmente. Los dos dirán, ¿no? Pero naturalmente los que tienen más dinero tienen más preocupación. Lo importante para los cristianos es para que tengan la satisfacción, porque en 1 Timoteo dice que cuando tienes algo de comer y algo de vestir, tiene que satisfacerse. Jesucristo nos da el maná y nos da todo, suministra todo para que llevamos bien la vida cristiana.
Y si uno aprende cómo satisfacer de eso, no hay nada de quitar la fuerza. Pero poco a poco sube la adoración. También tengo que comprar la casa. También tengo que criar bien a mis hijos. También comprar un buen carro. Y cuando sube ese momento, empieza a quitar la fuerza. Y uno dice, ¿qué estoy haciendo aquí en la iglesia? ¿Cómo estoy yendo los domingos en la iglesia? Tengo que ganar mejor dinero. Así va a pensar. ¿Qué estoy haciendo ahora? Yo viendo a los amigos, están ahí ganando mucho dinero. Ahí empieza a quejar acerca de Maná. Durante 40 años comió bien y no tuvo ningún problema. Y justo en ese momento cuando empezó a adorar las cebollas y los ajos que comía en Egipto, empezaron a perder la fuerza. Lo importante en la vida cristiana es que hay que tener un contacto normal. Versículo 4. Versículo 4 yo les voy a leer. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Habían personas extranjeras que vivían mezclados entre las israelitas. En sí, cuando salieron de Egipto había personas que no eran salvos. Dice que había un múltiple de los mezclados, pero ellos fueron instigados por ellos. Los que son mezclados no son experimentados de la sangre de Jesucristo. Es que no tiene esperanza en Dios, pero teniendo contacto, es que empieza a tener la instigación en su corazón. Y como resultado empieza a salir la fuerza en su cuerpo. Y olvidaron del valor del maná que ellos siempre comieron. Por eso no hay que tener contacto con el cadáver. Cuando estamos llevando la vida cristiana, si tenemos un contacto equivocado, va a empezar a perder el cuidado y también olvidar de la salvación. Olvidar de la gracia de la salvación. Pero les pregunto muy sinceramente, ¿necesariamente tienen que tener una buena casa, un buen carro? Yo no sé la verdad. Yo pienso que puede manejar cualquier carro y sí, hay que tener casa y que pueda dormir nada más. Pero a pesar de que estaba viviendo bien, pero cuando empieza a escuchar esas cosas de alrededor, de repente me aparece avaricia y empiezo a perder la fuerza en mi cuerpo. Por eso en 1 Timoteo 6 dice que amar el dinero es la raíz de los pecados. Y que muchas personas se apartaron y empezaron a penetrar en el corazón. Y va a ser espina y por eso va a penetrar a su cuerpo. Hay que tener mucho cuidado en adorar al mundo y el pecado. Yo también viviendo aquí en Estados Unidos me doy cuenta que hay muchas personas pobres. Carnalmente jamás pueden vivir un día. Ni siquiera pueden descansar un día y están trabajando todos los días. Y no pueden pensar de algo más importante que esto. Es igual que un hámster que está rotando y rotando. Realmente hay muchas personas que están trabajando muy duro sin saber el propósito de esta vida. Y el propósito al final es solamente para ganar una buena casa, un buen carro. Los cristianos también si tienen un mal contacto, hay que
tener cuidado porque esas cosas son los que hacen caer de la esperanza y también hay que tener mucho cuidado. Yo antes de ser pastor en la iglesia, hay un momento cuando yo fui y cuando yo me mudé, pero yo vivía en un apartamento muy alto. Y dije, esta es mi casa. Yo me asusté. Abrí la ventana y realmente se veía muy bien la vista. Pero eso solamente era bueno por una semana. Y al final pasando, me acostumbré y también había mucha luz. Y como es muy alto, es muy incómodo para ir arriba y abajo. Y al final no pude vivir ahí. Y otra vez me mudé al otro lado. Y en sí me di cuenta que todo es parecido. Por eso hay que tener mucho cuidado para que no tenga ese corazón. Vamos a ver Números capítulo 5. Números capítulo 5. Versículos 5 al 7. Yo les voy a leer. Además habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel: el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen. Versículo 7. Aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Esto quiere decir que una persona eh, hizo mal a alguien, sí tiene que ir para pedir perdón. Y también tiene que pagar sumando el 20% de lo que esa persona perdió por su culpa. Realmente Dios es tan preciso. Pone leyes para que pueda quitar las quejas y las discordias en el campamento. Si no hay orden o ley, siempre van a haber más quejas. Y para prevenir de esas cosas, Dios propuso estas leyes en el campamento. Pero lo que hay que tener cuidado en la vida cristiana son las quejas. Vamos a buscar Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Nuevo Testamento, Filipenses capítulo 2. Es un versículo muy corto, pero leamos juntos. Capítulo 2, versículo 14, leamos: Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Por qué dice sin murmuraciones? O sea, sin quejas y contiendas. Hay una razón muy importante. En versículo 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios nos hace tener la esperanza en nuestra vida para trabajar. Dios, a través de la iglesia hay muchas esperanzas y deseos que Él quiere
cumplir. Y cada uno tenemos esperanzas, ¿no? Pero para que esas cosas se cumplan, tenemos que evitar las murmuraciones y contiendas. Si hay murmuraciones y contiendas entre los hermanos, entonces lo maravilloso es que no se cumple la voluntad de Dios. Si yo tengo alguna queja con otras personas o en la sociedad, Dios no puede cumplir su obra a través de mí. Por eso está diciendo que hay que evitar hacer todo, pero evite las murmuraciones y contiendas. Les pregunto, ¿han odiado alguna vez? Por favor digan que sí. Sí, ¿no? ¿Nunca han odiado a alguien? Hay que investigar a cada persona. La segunda pregunta es, si empiezo a odiar a alguien, ¿quién sufre más? ¿Quién es odiado o yo? ¿Quién odio? No es necesario responder. Obviamente si empieza a odiar, esa persona es quien sufre. Pero lo importante es que cuando tiene ese corazón, el Espíritu Santo no puede utilizarme. En San Mateo también dice que cuando vaya a sacerdote para limpiar sus pecados, si tiene algunos problemas con sus hermanos, primero va y solucione ese problema y regrese para quitar sus pecados. Quiere hacer algún trabajo para Dios, pero si tiene alguna discordia con otros hermanos, entonces obviamente porque tiene contiendas en el corazón, el Espíritu Santo no le va a utilizar para el trabajo de Dios. Para que no haya ninguna murmuraciones o contiendas. Y así se cumple la voluntad del Señor. Las murmuraciones y contiendas hay que conocer el secreto de evitar esas cosas. ¿Cómo uno puede evitar las murmuraciones y contiendas? Vamos a buscar Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 17 a 18. Romanos 12, versículo 17 a 18. Leamos juntos estos dos versículos. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Cómo puede estar en paz con todas las personas? El versículo 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y también los que evitan las contiendas, esto es el secreto de cómo evitar esas cosas. En una palabra, es ser bueno. Es ser bueno y generoso a todas las personas. En el mundo hace todo lo posible para no perder ni una cosa, ¿no? Si sale perdiendo, aunque sea poquito, no aguantan. Pero si abandona un poquito las cosas, puede obtener más. Las cosas materiales también, o a veces su propio orgullo, está bien que se haga perdiendo. Pero porque no pueden prevenir esas cosas, empieza a perder tantas personas alrededor. Por ejemplo, si alguien habla mal de mí, ¿cómo lo hago? ¿Lo pago? Solamente escuchen. O por ejemplo, si alguien me dio una pérdida de la riqueza, obviamente sí tenemos que solucionar legalmente lo que se tiene que hacer. Pero lo que les quiero decir es que lo que
Esas cosas pequeñas que no es tan importante. Y a pesar de que se haga perdiendo, eso es el secreto de cómo puede mantener su fe. Porque si nosotros calculamos hasta las cosas mínimas, ahí es cuando empieza a salir las quejas. Por eso puede ser infeliz. Vamos a ver Crónicas. Primero de Crónicas, capítulo 11. Primero de Crónicas, capítulo 7. Primero de Crónicas, capítulo 7. Primero de Crónicas, capítulo 7, versículo 21. Crónicas está en el Antiguo Testamento. Primero de Crónicas, capítulo 7, versículo 21. Dice así: Saba su hijo, Sutela su hijo, Eser y Elad, mas los hijos de Gad, naturales de aquella tierra, los mataron porque vinieron a tomarles sus ganados. Capítulo 7, versículo 21 está hablando de los descendientes de Efraín, quien era hijo de Sutela. Pero aquí están diciendo que fueron matados por el hombre de Gad. La razón es porque ellos quisieron robar los animales que tenían en la casa de Gad. Para robar algunos animales y ellos perdieron su vida. En sí estas son cosas muy pequeñas, no solamente robar los animales es algo muy pequeño. Y a estas cosas tan pequeñas dieron su vida. Solamente para guardar para sí lo que es el más pequeño puede perder mucho más cosas. Pero hay muchas personas así viviendo en este mundo, porque algunos se olvidan de qué es lo realmente importante. Pero ¿qué es lo más importante? Es importante el espíritu de un alma y es mucho más importante que guardes su fe. Pero lo importante es que porque se concentra en las cosas más pequeñas, empieza a olvidar lo que es más importante. Porque más que ganar dinero es mucho más importante tener la paz en su corazón. Más que tener un beneficio, eh, más que tener un beneficio por las cosas pequeñas, es mucho mejor tener la paz en vez de las discordias. Porque si uno se concentra en las cosas no importantes, van a perder las cosas importantes. Es igual que en la vida cristiana. Nuestra vida cristiana es muy importante. Somos personas que vivimos para las cosas eternas. Y para quitar las cosas más pequeñas puede olvidar o puede perder las cosas muy importantes y grandes. Es un ejemplo. Claro, puede trabajar los domingos y puede ganar dinero. Pero sí o sí puede haber cosas que se pierdan. Especialmente cuando van a perder para las cosas de la vida cristiana, hay que dejar las cosas que no son tan importantes. Pero siempre puede haber problemas cuando no se concentra en lo importante. Es igual que en la sociedad. Por eso los cristianos tienen que llevar una vida de generosidad. No hay que enfocarse siempre en las cosas muy pequeñas o ser egoístas. Por eso
jamás puede ser la luz o la sal en este mundo. En 2 Corintios capítulo 2 está diciendo que somos el aroma de Cristo. Pero cuando realmente son muy tacaños y no quieren salir perdiendo nada, y si están corriendo hacia el mundo, entonces, ¿quién podrá oler de nosotros el aroma de Cristo? Es San Juan capítulo 12, busquemos San Juan capítulo 12. Yo leyendo este versículo me tocó mucho del corazón. Capítulo 12, versículo 1. San Juan capítulo 12, versículo 1. Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Lázaro se quedó con las hermanas de María y Marta. Y Jesucristo se quedó con Marta, María, y después de que Lázaro ha muerto, le resucitó a Lázaro. Y obviamente en esa casa habrá olido a un cadáver, ¿no? Porque tiene que haber ese olor porque un hombre está muerto. Por ejemplo, si hay alguien enfermo en la casa, o si supongamos que es un cadáver, obviamente ese olor se queda en la casa. Pero en esa casa también estaba María. María es la hermana mayor de Lázaro, pero esta mujer que hizo es que le puso el perfume y le da a Jesucristo. Versículo 3. Leamos juntos. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de perfume. La casa de María estaba lleno del olor del cadáver. Y es el lugar donde estaba lleno de olor podrido, ¿no? Pero dice que aquí María compró un perfume de nardo muy caro. Y lo maravilloso es que después de que estaba roto todo en el pie de Jesucristo, ese aroma tan bueno se llenó en la casa. Y el aroma de la casa se cambió totalmente. ¿Cómo? Es porque el sacrificio de una persona puede cambiar todo el olor. Nosotros también tenemos que ser quienes cambiamos en nuestro ambiente. Cuando seamos generosos, esto pasa. No egoístas. Cuando es muy tacaño, también, esa persona jamás puede ser influenciada positivamente a otros. Uno dice, pastor, yo quiero que mi hijo sea salvo. Quiero que mi madre sea salva, dice. Pero es difícil para que estas cosas se cumplan con la boca. Primero tiene que romper el perfume de nardo. Primero tiene que ser el buen aroma en la casa, porque los que están alrededor huelen el aroma bueno y empiezan a interesarse. Pero si está muy tacaño o está muy malvado, jamás puede tener el poder en la boca. Nosotros realmente tenemos que ser generosos y tenemos que dejar de ser tacaños para que Dios trabaje con ellos. Y ellos son los que pueden morar juntos en el campamento.
Realmente tenemos que ser ese tipo de personas. Porque en el mundo, si salimos perdiendo, esto es algo muy grande, ¿no? Y también se pelea entre los niños. Yo también me golpearon mucho cuando estaba pequeño, pero también golpeé a otros también. Pero así está bien que entre los niños se peleen. Pero empieza a los padres a enojarse diciendo que quién pegó a mi hijo, se molesta. Pero ya, no hagan esto, porque los niños también pueden pelearse y así es como crecen. A veces nosotros golpeamos, también somos golpeados. Pero cuando está siempre calculando esas cosas, no pueden llevar bien su vida cristiana. ¿Cómo puede llevar su vida cristiana? Y eso quiere decir que su hijo puede ser su ídolo. No vivan así. Los niños pueden caerse, también pueden tener heridas, también pueden ser golpeados, pero los niños también pueden golpear a otros. Tenemos que mirar a una cosa más importante. Realmente hay muchas cosas importantes. Pero si cuando empieza a calcular todo en las cosas más mínimas y ser tacaño, ahí puede haber más problemas. Y esto es la manera de cómo se ha utilizado en el campamento. Números capítulo 5, regresemos. Números capítulo 5. Números capítulo 5, versículo 29. Versículo 29, hay 31. Esta es la ley de los celos cuando la mujer cometiere infidelidad contra su marido y se amancillare, o del marido sobre el cual pasare espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, la presentará entonces delante de Jehová y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado. Desde el versículo 11 hasta el último está hablando acerca de los pecados de la celosidad. Lo que quiere decir aquí es que uno del marido o de la esposa parece que le sacó la vuelta a su pareja. O sea, siente que fue así. Y para quitar esta duda, puso una ley para sacar estos celos. Si después de casarse tuvo fornicación, es la ley que el Señor realmente castiga a este pecado. Y a través de algún procedimiento también puede mostrar que esto no es la verdad. Pero a través de esta palabra podemos ver de que por qué está escrito aquí con tantos versículos. ¿Saben cuál es el secreto de cómo podemos ser unificados con Dios? Es la confianza y la fe. Es la fe y la confianza. Si no tiene la confianza con su pareja, no puede trabajar juntos. Por ejemplo, dice, creo que mi esposo tiene novia o mi esposa tiene novio. ¿Cómo pueden vivir juntos? No pueden. Si no tienen la confianza, no pueden vivir juntos. La familia es el modelo más importante en la casa. También puede explicar cuán importante la fe y la confianza es. ¿Quién puede morar perfectamente en la iglesia? Los que tienen la confianza en la iglesia son los que pueden morar en la iglesia. Y nosotros también tenemos que ser confiables ante otras personas también. Es un tema muy importante.
Supongamos que uno está trabajando y entonces ¿con quién quiere trabajar? Con la persona con quien yo quiero confiar, ¿no? O yo puedo confiar. ¿Con quién quiere trabajar Dios también? Con los confiados, ¿no? Con quien puede confiar. Esa persona también Dios quiere trabajar con ellos. Entonces pregunten, ¿yo realmente estoy dando confianza a Dios? ¿O Dios me confía? Yo sí confío en Dios, obviamente. Pero ¿realmente Dios confía en mí? Para ser utilizados a Dios tenemos que crear esa confianza. Esa honestidad. La honestidad es importante para crear la confianza. Salmos capítulo 15, busquemos. Salmos capítulo 15, versículo 1. Salmos capítulo 15, versículo 1. Dice así. El Salmos está en el medio de la Biblia. Salmos capítulo 15, versículo 1 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Versículo 2. Leamos juntos. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Esa persona mora hasta el fin en la casa. Los que son honestos, Dios va a confiar en él. Y esa persona realmente mora en la iglesia, en la casa de Dios y puede ser utilizados para siempre. Y hablando de la honestidad, me acuerdo de la persona en general Joab que trabajaba, uno de los soldados de David. Uno de los militares de David había el hombre llamado Joab. Y Joab era un hombre que tenía mucho coraje. Por eso David cuando David preguntó quién saldrá para pelear ahí, y Joab es quien fue voluntario y peleó por David. Y él también tenía ese corazón breve, de ese corazón con coraje que podía dar también la vida a David. Pero ¿cómo David evaluó a esa persona? Segundo de Samuel, capítulo 3. Segundo de Samuel, capítulo 3, versículo 39. Capítulo 3, versículo 39, yo les voy a leer. Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová de él pago al que mal hace, conforme a su maldad. En versículo 39 dice, de cómo evaluó a los hijos de Sarbia, está hablando de Joab, que son muy duros para mí. Esa persona tenía mucho coraje, también tenía sabiduría, también fuerza, tenía muchas cosas, pero David, ¿cómo lo evaluó? Es que dice que son muy duros para mí. Esa persona tenía mucha fuerza, pero no confiaba. Pero ¿cuál es la razón? Es que hace como quiera. David dijo que no matara a las personas. Dijo que no matara a Abner. Y a pesar de que Absalón quería matar a David, dijo que no matara. Pero
Joab ni siquiera escuchó a su maestro, solamente lo mató. Joab tenía toda la fuerza y coraje, pero David no le confió. ¿Y cómo fue el resultado? Vamos a ver capítulo 23. Segundo de Samuel, capítulo 23. Segundo de Samuel, capítulo 23, versículo 18, dice, desde el versículo 8 está hablando acerca de que los valientes de David vienen. Y en la Biblia alabaron a estas personas y fueron escritos en la Biblia. Y es porque trajeron la victoria a David. Pero hay un contenido muy raro. Versículo 18. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Hasta ahí nomás. Versículo 24 también. Versículo 24, solamente en la parte de adelante dice, Asael, hermano de Joab. Versículo 37, Selec amonita, Narai berotita, escudero de Joab, hijo de Sarbia. Aquí aparece de la familia de Joab, de Asai y de Abisai, está escrito también de las personas de los hermanos de Joab, su familia y también incluso las personas que agarraron el arma. Pero ¿quién no está? Pero no está hablando de Joab. Siendo el soldado de Joab, está hablando acerca de los hermanos menores de Joab, incluso las personas que mantenían el arma de Joab, pero Joab mismo no está escrito en la Biblia. ¿Cuál es la razón? Es porque hacía como quiera. Porque no tenía la confianza ante Dios. Joab tenía mucho coraje y era valiente, pero David dijo que era muy difícil de tratarlo. Lo importante es que también tenemos que ser personas que seamos confiables ante Dios. Y así toda nuestra vida cristiana va a estar escrito en el libro. Más que el esfuerzo, lo que Dios quiere de mí, ¿qué será? ¿Realmente soy una persona que pueda ser confiado? ¿Realmente soy esa persona que yo camino hacia el camino de Dios? Esas personas son los que pueden recibir la confianza y también son los que van a ser escritos en el libro eterno de Dios. Pero si no, van a ser como Joab, persona difícil de tratar. Tuvo mucho valiente, pero no puede confiar. Jamás puede ser ese tipo de personas. Dice, Señor, yo no tengo el poder, pero quiero ser una persona confiable. Realmente quiero ser una persona confiable ante ti, Señor, para que sea utilizado por ti. Tiene que ser una persona así. Y así puede ser una persona confiable y preciosamente van a ser utilizados. Por eso hoy hemos aprendido acerca de la unión, de cómo unificarnos en la iglesia a través de Números capítulo 5. Nuestra vida cristiana para que sea una vida significante en la iglesia. Terminemos con la oración. Dios Padre que nos ama, te agradecemos. Hoy también nos guiaste por las cosas importantes y nos guiaste.
junto con los hermanos para que también podamos ser personas confiables, Señor. Hemos orado en nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama. Amén.